Buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda Tovar y les voy a explicar sobre corriente, tensión y resistencia. Estos vienen de la ley de Ohm, que es una fórmula utilizada para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. ¿Qué es la tensión? Es una magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor eléctrico cerrado, provocando el flujo de la corriente eléctrica. Su unidad de medida son los voltios y su eléctrica pues es la hora. ¿Qué es la corriente? Es la circulación de electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueven siempre del polo negativo a polo positivo de la fuente de suministro. Su unidad de medida es en amperios, que es la A. La resistencia es la oposición del flujo de corriente eléctrico a través de un conductor. Su unidad de medida es en ohmios. Sus fórmulas son: para hallar tensión hay que multiplicar corriente por resistencia. Para hallar corriente hay que dividir tensión por resistencia. Para hallar la resistencia hay que dividir tensión por corriente. Bueno, un ejemplo sería este. Primero vamos a encontrar la resistencia total, que sería sumando R1 más R2 más R3. Pero aquí hay un problema, tenemos que llevar 10 a unidad base. Lo vamos a hacer. Ya. Entonces ahora comencemos. Entonces sería 50 ohmios más 10.000 ohmios más 12 ohmios, que sería igual a sería igual a 10.062 ohmios. Entonces la resistencia total sería igual a 10.062 ohmios. Ahora vamos a hallar la corriente total. Bueno, vamos a hallar corriente total, que es tensión dividido resistencia total, o sea, 9 voltios dividido 10.062, que nos daría igual a 0.98 miliamperios. ¿Ves? 89 miliamperios. Y eso tendríamos que llevarlo a unidad base. Entonces nos daría igual a 0,00089 amperios. Bueno, para hallar la tensión total, ahora tenemos que multiplicar corriente por resistencia. Entonces vamos a hacer. Entonces
sería, primero por R1, o sea, sería 50 ohmios por 0.00089 amperios. Faltó el nombre. Que nos daría igual a 0.0445. Bueno, ahora vamos a seguir. Bueno, ahora tenemos que multiplicar la resistencia 2 por lo mismo, por corriente. Que sería los 10.000 amperios por el mismo número, 0.00089 amperios, que nos daría igual a nos daría igual a 8.9. Ahora continuemos. Ahora sí, la resistencia 3 por la tensión tras, ve, por la corriente. Se me olvidó ponerle la B arriba. Bueno, ahora sí, la R3 sería 12 ohmios por lo mismo, 0.00089 amperios. Ese nos daría igual a nos da igual a 0.01068. Bueno, eso es todo, profesor. Así quedaría nuestro ejemplo y ya, chao. Buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda Tovar y les voy a explicar sobre corriente, tensión y resistencia. Estos vienen de la ley de Ohm, que es una fórmula utilizada para determinar las relaciones entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. ¿Qué es la tensión? Es una magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor eléctrico cerrado, provocando el flujo de la corriente eléctrica. Su unidad de medida son los voltios y su eléctrica pues es la B. ¿Qué es la corriente? Es la circulación de electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueven siempre del polo negativo a polo positivo de la fuente de suministro. Su unidad de medida es en amperios, que es la A. La resistencia es la oposición del flujo de corriente eléctrico a través de un conductor. Su unidad de medida es en ohmios. Sus fórmulas son: para hallar tensión hay que multiplicar corriente por resistencia. Para hallar corriente hay que dividir tensión por resistencia. Para hallar la resistencia hay que dividir tensión por corriente. Bueno, vamos a hallar corriente total, que es tensión dividido resistencia total. O sea, 9 voltios dividido 10.062, que nos daría
igual a 0.98 miliamperios. ¿Ves? 89 miliamperios. Y eso tendríamos que llevarlo a unidad base. Entonces, nos daría igual a 0,00089 amperios. Bueno, para hallar la tensión total, ahora tenemos que multiplicar corriente por resistencia. Entonces, vamos a hacer. Entonces, sería, primero por R1, o sea, sería 50 ohmios por 0.00089 amperios. Faltó el número. Que nos daría igual a 0.0445. Bueno, ahora vamos a seguir. Bueno, ahora tenemos que multiplicar la resistencia 2 por lo mismo, por corriente. Que sería los 10.000 amperios por el mismo número, 0.00089 amperios, que nos daría igual a nos daría igual a 8.9. Ahora continuemos. Ahora sí, la resistencia 3 por la tensión, ve, por la corriente. Se me olvidó ponerle la barrera. Bueno, ahora sí, la R3 sería 12 ohmios por lo mismo, 0.00089 amperios. Eso nos daría igual a nos da igual a 0.01068. Bueno, eso es todo, profesor. Así quedaría nuestro ejemplo y ya, chao.